El tema que, no sé si usted observó que el tema del título que le di a la enseñanza es Navidad, sinónimo de juicio. Y quisiera que mirara un momento en la Escritura, en Juan capítulo 5, versículo 39. Va a ser el punto de partida realmente, pero no va a ser el texto que vamos a estar como tal de manera escudriñando, pero sí manejándolo realmente y partiendo de ahí. Y Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús está en una como confrontación y también con los hombres y les está diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es interesante cuando uno se queda contemplando un poco este texto, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque Él los lleva a escudriñar las Escrituras. Ahora, las Escrituras en ese momento no son el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se había escrito. Encontramos esto en el Evangelio según San Juan, el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo. No hay escrituras del Nuevo Testamento todavía escritas. Es decir, el Señor Jesucristo está llevando a aquellos oyentes, detractores y tal vez seguidores y discípulos, a contemplar las Escrituras, lo que ya estaba escrito y podríamos decir el Antiguo Testamento, lo que ya se había dicho, realmente lo que ya se había escrito. Y el Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras. Y creo que lo que menos se hace hoy en día, en una época como esta, es escudriñar las Escrituras. La mayoría de gente no escudriña las Escrituras. Las personas como tal, los no creyentes, los impíos, no escudriñan las Escrituras. Y aún los creyentes, pocas veces, como que es una época donde estaba pensando, la mente se empieza a disponer como se acabó el año, se acabó un ciclo, ya estamos a puertas de un nuevo año, y entonces el sistema nos ha afectado tanto que nosotros simplemente pensamos en que tal vez hoy es un día relax, es el último domingo del año. Tal vez yo no voy a adorar al Señor como lo debería hacer cada domingo en mi vida. Pero no solamente debe ser cada domingo, sino que la Escritura nos lleva a que nosotros debemos adorar al Señor cada día de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, cada minuto de nuestra vida. Debemos adorar al Señor de manera sabia y correcta. En realidad, cuando uno contempla, en el tiempo del Señor no hay años, sino sabe que hay días. O sea, el momento en el que yo estoy viviendo mi tiempo, en lo que yo conozco al Señor, debo adorarlo de manera similar. Y me llama la atención que dentro de el sistema de este mundo, las redes sociales están inundadas de aquellos que quieren poner una cosa o la otra, de los que quieren afirmar o decir que es diabólica la Navidad, que la Navidad no se debe celebrar por parte de los cristianos, o que la Navidad sí se debe celebrar, y pienso, wow, ¿qué hay en el corazón de cada creyente que realmente lo lleve a tomar una decisión? Pues déjame compartir un poco de que la Navidad viene de la palabra natividad, que nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, independiente al día que se llevó a cabo. Y en realidad, lo que nosotros debemos mirar y tener presente es que la Navidad nos recuerda el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho. Y lo primero que yo tengo que mirar es que realmente Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que cumple su palabra. Y que lo que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios. Por eso quiero invitarlo a que en esta mañana, ojalá en lo posible, respeto a quienes manejan su celular, usted tenga una Biblia física. Si no la tiene, con toda tranquilidad levante su mano y nuestro Ujier se la va a acercar. Le va a acercar una Biblia física. Porque quiero que usted tenga en sus manos la palabra de Dios, porque vamos a mover mucho texto. Y sé que en el teléfono no le va a permitir hacer una comparación en algún momento y darse cuenta de cómo la perfección de la Escritura,
tanto del Antiguo Testamento, cuando fue profetizado, y tanto en el Nuevo Testamento, cuando se cumplió, realmente nos deja ver de que lo que Dios ha hablado es verdad, que su palabra se cumple, y que al final del tiempo también entonces llevará a cabo lo que Dios ha prometido. Que así como prometió un Salvador, también ha prometido un día de ira, un día de juicio y un día donde todas las naciones estarán ante el Rey de Gloria y Majestad, rindiendo cuentas. Eso es algo a lo que quiero entonces compartir en esta mañana. Y quiero hablar de dos partes que implica la Navidad, un antes y un después. Un antes, su promesa, y un después, el cumplimiento de lo que va a llegar. Y es muy hermoso que nosotros podamos ver que nuestro Señor Jesucristo viene como ese niño nacido de una virgen, encarnado, el Dios Santo, pero que también en su segunda venida vendrá como Rey de Gloria y Majestad. Entonces tenemos la primera, que es con respecto a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que se había profetizado, se había declarado y realmente que se cumplió, y vino en condición de siervo. Como usted recuerda, hace 8 días estuvimos hablando en el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 5, cuando Pablo dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se despojó de su condición de ser igual a Dios. La Escritura nos deja ver claramente que en la primera venida nuestro Señor Jesucristo vino como siervo, nacido en un pesebre, rodeado de animales, por supuesto su madre junto a José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, pero nada más, de lo más sencillo, de lo más humilde. Y quiero que me acompañe en dónde parte la promesa verdaderamente de lo que Dios había dicho. Y es por eso en esta mañana vamos a ver 2 puntos en cuanto al significado de la Navidad. Número 1 es la venida de nuestro Señor Jesucristo como siervo. Y número 2, la venida de nuestro Señor Jesucristo como Rey y como juez. Y quiero que me acompañe entonces. Para ello necesitamos ir necesariamente a Génesis capítulo 3, versículo 15. Conocemos este texto, lo hemos escuchado, donde Dios hace la declaración con respecto al pecado de Adán y Eva, lo que habían hecho con respecto a la serpiente que engañó a Eva, pero también la promesa de un Salvador. Y dice la palabra del Señor así: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y nosotros tenemos que recordar un poco eso, tener presente realmente, comprender que ahí es donde Dios hace la promesa, y aquí encontramos que precisamente es en la simiente de la mujer, de la mujer, que vendría precisamente el Salvador. Y esta es la primera profecía mesiánica que las Escrituras nos dan. Es la primera profecía que nosotros siempre debemos recordar. Hay una profecía, la Biblia me lo ha mostrado, donde Dios prometió que enviaría a ese Salvador. Pero también, dentro de este mismo texto, nos deja ver un reino del mal sobre el cual Satanás está gobernando. En solo este texto podemos darnos cuenta que Dios le está declarando a Satanás que él pondría enemistad entre él y la mujer, entre la simiente de la serpiente y entre la simiente de la mujer. Que Satanás heriría la simiente de la mujer en la cabeza, en el calcañar, pero que él le heriría en la cabeza. Y cuando nosotros miramos el texto, empezamos a pensar quién era esa simiente, dónde continuaba, y voy a hacerlo de una manera muy ligera, muy suave, muy rápida, porque es una cantidad de textos impresionante que nos llevaría tal vez horas y horas mirando
detalladamente la perfección del cumplimiento de la palabra de Dios para llegar a un día como lo que nosotros celebramos en esta semana pasada, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 de Samuel, si me acompañas allá rápidamente, vas conmigo, encontrarás que en 2 de Samuel Dios ha dado la promesa precisamente de que en el trono de David sentaría a uno de su descendencia eternamente. Y vamos a 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13, únicamente estos dos textos. Y observa que dice el versículo 12: y se dio un aviso al rey David, diciéndole, permítame, estoy leyendo donde nos... 2 de Samuel 7, estaba leyendo en el 6. Cuando tus días se cumplan, está Dios hablándole a David y le dice, es la promesa que Dios le da a David y le dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino. ¿Para cuándo? Para siempre. Y si vas ahora a Gálatas y nos vamos al Nuevo Testamento, sin perder ahí Samuel, en Gálatas capítulo 4, Pablo el apóstol deja ver el cumplimiento de dicha promesa. En Gálatas 4, versículo 4. Y podemos observar cómo Pablo resalta precisamente el cumplimiento de lo que Dios había anunciado en Génesis capítulo 3, versículo 15, y que ahora se lo había dado también a David como promesa. Y dice el versículo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Ese era el cumplimiento, y Pablo le está diciendo a la iglesia en Galacia, este era el cumplimiento de lo que Dios había dado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Este es el cumplimiento de lo que Dios había prometido a David, el rey, con respecto a que sentaría a un descendiente en su trono. Y por eso el versículo 13, cuando él dice él, en este caso, ¿quién será? El descendiente, Cristo, el Mesías, edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino. ¿Para quién? Para siempre. ¿Para cuándo, perdón? Para siempre, es lo que está diciéndonos la Escritura. Y es por eso que cuando nosotros miramos en el mismo Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos damos cuenta que el autor de Hebreos también hace referencia a esa encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y lo que nosotros nos podemos dar cuenta de que cuando Dios había establecido de que por medio de esa simiente iba a enviar al Salvador, que ese Salvador vendría por el linaje de David, que era nuestro Señor Jesucristo, del mismo linaje en Salomón y en toda la descendencia del rey David, verdaderamente nos deja ver cómo Dios cumple su palabra y cómo verdaderamente era necesario que ese hijo naciera de una virgen, encarnara verdaderamente en una mujer, en una doncella, aquella que no había conocido hombre. ¿Para qué? Para que fuese precisamente establecido el trono. Y podemos devolvernos un momento al libro del profeta Isaías, y ahí estaremos por un tiempo mirando realmente la perfección del cumplimiento de lo que Dios había dado. Y acompáñame a Isaías capítulo 7, empezando por este capítulo, cuando Dios promete, da la promesa en el versículo 14 por medio de la profecía de Isaías. Recuerda que Isaías fue un profeta que estuvo 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la profecía que nosotros debemos mirar, la que debemos analizar y en la cual debemos contemplar y meditar. Esa es la profecía que nos debe llevar a nosotros a que cuando nosotros estamos pensando en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, decir Dios es fiel, lo que Dios ha prometido, Él lo ha cumplido. Yo debo afianzarme entonces como principio en mi vida en las promesas que Dios ha establecido en su palabra,
Y observa el versículo 14, lo que nos dice la Escritura. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Quién va a dar la señal? El Señor. Y dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. El Señor es el que ha dado la señal, Él mismo lo dice a través del profeta. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando nosotros miramos en Mateo capítulo 1, versículo 23, 22 y 23, si me acompañas allá, por favor. En Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, dice la Escritura así. Voy a leerlo desde el 18, en realidad. Téngame un poco de paciencia, por favor. Versículo 18 de Mateo 1 dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerda que Dios había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer sería aquella que aplazaría a Satanás en el pecado. Acá nos lo está diciendo la Escritura cuando dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22 nos dice entonces, todo esto sucedió. ¿Para qué sucedió? Observa cómo nos lo describe la misma palabra, para que se cumpliera. ¿Para que se cumpliera qué? Lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora, lo interesante de esto, mis amados, es que muchas veces nosotros escuchamos a alguien que se llama Emmanuel, o escuchamos o cantamos tal vez, Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya, como cantábamos hace 8 días ese cántico. Pero ¿sabes una cosa? Mi pregunta era, ¿qué tanto estoy desde lo profundo de mi corazón entendiendo lo que estoy cantando? Cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, el Dios santo, el Dios sin pecado, que vino a habitar con nosotros. El Dios que se hizo hombre. El Dios que tomó forma de siervo y vino y nació de lo más humilde, mostrándonos, dándonos el ejemplo de siervo, humillándose como lo vimos hace 8 días. ¿Para qué? Para que yo pudiera llegar a ser perdonado de todo mi pecado y de mi maldad. Habla en primera persona. ¿Por qué? Porque es lo que Dios me ha concedido, porque es lo que Dios me ha permitido. ¿Qué tan consciente soy yo de eso? Lastimosamente el mundo hoy en día nos está diciendo la Navidad es farra, la Navidad es celebración, la Navidad es dinero. Para un país como el nuestro, que recibe lo que conocemos como la prima, mayor cantidad de dinero, ¿sí?, en la cual el hombre cree que lo merece y que no está feliz si no recibe un valor de esos, pero que está feliz cuando ve en sus cuentas, en sus arcas el dinero, ¿sí?, porque está convencido de que todo eso es Navidad. Pero ¿sabes qué? Ese es un pensamiento netamente mundano y perverso. Un pensamiento que verdaderamente refleja el pensamiento del mundo. Un pensamiento que nos lleva simplemente a desear más para nosotros mismos. Pero un pensamiento que lastimosamente y perversamente nos lleva a perder la visión del significado de lo que nosotros como creyentes debemos tener claro. Dios con nosotros, Dios entre nosotros como pecadores. El Dios que es santo
entre nosotros como pecadores. Sin embargo, Dios es fiel, nos dice la Escritura, y nos deja ver entonces cómo Dios de manera perfecta llevó a cabo todo esto. Y estoy haciendo el paralelo realmente entre la profecía y el cumplimiento. Acompáñame entonces ahora a Isaías 40, ahí mismo, pero en Isaías 40, como les dije, lastimosamente uno lo tiene que hacer de manera rápida porque hay tantos textos que realmente uno podría deleitarse mirando esto, y ojalá uno lo haga en casa con paciencia para ver cuánto Dios es de fiel sin nosotros merecerlo. Y en Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5, aunque voy a leerlo desde el versículo 1 en realidad, pero el énfasis lo quiero poner en los versículos 3 al 5, donde Dios, por medio del profeta, anuncia que se debe preparar el camino para la venida del Señor, es decir, para el cumplimiento del Señor. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Está hablando Isaías, le está hablando al pueblo de Israel y le dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Versículo 3. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado, todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces, versículo 5, será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Mis amados, qué precioso es cuando nosotros podemos ver cómo Dios le había prometido a Israel ese Salvador. Le había prometido realmente desde Génesis capítulo 3, 15. Había establecido de que vendría un Salvador para redimir a todos aquellos de los que creen en Él, de los que ponen su confianza, de los que ponen su esperanza precisamente en el Hijo de Dios. Y observa que lo que nos muestra la Escritura es lo mismo que Mateo está mencionando acá, y hace referencia en Mateo capítulo 3, versículo 3, con respecto a Juan el Bautista. Acompáñame ahí, Mateo capítulo 3, versículo 3, y observa que dice: porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced sendas derechas, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era langosta sin nivel silvestre. Fue Juan el que se preparó, fue Juan el que Dios envió después de estar en silencio 400 años. ¿Para qué? Para anunciar la venida del Señor. Y esta es una exhortación realmente profética para que Israel se preparara para recibir la revelación de la gloria del Señor con la llegada del Mesías. Ahora, lo triste, mis amados, es que empezamos a darnos cuenta que este Mesías fue rechazado. Sin embargo, él nunca perdió su objetivo. Y aún Isaías proclama: ¿para qué va a venir el Mesías? Y observa el versículo 11 del mismo Isaías 40. Como pastor, dice, nos habla del pastor. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Y a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a recoger como pastor su rebaño. Solamente es el rebaño del Señor, no es el rebaño de toda la humanidad, sino solamente su rebaño. Y dice la Escritura también que en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará y guiará
con cuidado a las recién paridas. Hablando en forma metafórica, el profeta está mencionando a qué venía el Salvador, para qué iba a venir. Sin embargo, la Biblia nos describe con respecto a nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10, que el Señor Jesucristo vino para estar con su rebaño, pero que también fue rechazado. Observa, dice, en verdad, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor. ¿Y qué? El buen pastor da su vida por sus ovejas. Nuestro Señor Jesucristo dejó ver de que Él venía, era para morir, para dar su vida, ¿por qué? Por sus ovejas, por aquellos en los que verdaderamente iban a creer en Él. Y nos damos cuenta que aún el autor de la carta a los Hebreos, hablándole al pueblo judío, que estaba ya dudando realmente de si Jesucristo era suficiente para la salvación, observa lo que les dice en el capítulo 13, versículo 20, de Hebreos capítulo 13. Y el Dios de paz, ¿quién? El Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de ovejas, como lo ha dicho Juan en el capítulo 10, versículos 10 y 11, el gran pastor de ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que solamente en nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos llegar a hacer la voluntad del Padre. No hay manera que una persona puede llegar a obedecer a Dios, sujetarse a Él, vivir en obediencia a su palabra, si no es únicamente en Jesucristo, que haya nacido en Jesucristo, que pertenezca realmente al rebaño de Él. Y es maravilloso cuando uno puede ver y dice, verdaderamente Señor, tu palabra me da confianza de que yo pertenezco a tu rebaño y que como tal debo esforzarme por vivir en tu justicia, vivir en obediencia y vivir de la manera como tú lo has establecido, precisamente ¿para qué? Para poder disfrutar de la promesa que tú has hecho desde el principio. Ahora acompáñame a Isaías 49. Después de mirar que Él es el gran pastor, aquel pastor que da su vida por las ovejas, observa lo que sucede entonces en Isaías 49, 6. Isaías 49, 6 nos dice Él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Dios había establecido a Israel como el pueblo escogido, para que este pueblo llevara verdaderamente a las naciones delante de Dios, para que fuera luz realmente, para mostrar al Dios de gloria y majestad, al único Dios vivo y verdadero. Sin embargo, sabemos y entendemos que no lo hizo. Pero observa que verdaderamente aquí está el propósito y es ser luz. Pero como Israel no lo hizo, sin embargo Dios así lo tiene establecido. Dice, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz. ¿De quién? De las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y nos deja ver que verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo la luz. Y es sorprendente cómo nosotros en Navidad amamos la decoración, amamos la luz, nos gusta, pero realmente la luz de la que nos está hablando acá, por supuesto, es la luz que brilla en el corazón de cada creyente, la luz que ha sido puesta en el corazón de aquellos que han sido nacidos de nuevo. ¿Para qué? Para mostrar verdaderamente la redención que Dios ha ofrecido gratuitamente en Cristo Jesús a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Sin embargo, y lastimosamente, dentro del mismo profeta Isaías, o por medio del mismo profeta Isaías,
La Escritura nos deja ver cómo el mismo pueblo de Israel lo rechazó, cómo aún la humanidad ha rechazado a Cristo y cómo iba a ser rechazado más bien, porque estamos hablando en tiempo profético, es decir, 700 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, pero también a la vez vamos a ver cómo la misma Biblia nos muestra cómo se rechaza a nuestro Señor Jesucristo por la humanidad. En Isaías capítulo 50, versículos 6 al 9, quiero que mires en tu Biblia ahí la porción y observa lo que nos dice la Escritura en Isaías 59. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso, como pedernal, he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa que se acerca a mí? Y aquí el Señor Dios me ayudará. ¿Quién es el que me condena? Y aquí todos ellos, como un vestido, se gastarán, la polilla se les comerá. Eso es lo que nos dice la Escritura, eso es lo que nos deja ver realmente la Escritura con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, no solamente este capítulo 50, que nos muestra cómo realmente el pueblo de Israel rechazó al Mesías cuando vino, rechazó ese nacimiento realmente como lo había anunciado por medio de los profetas, esa encarnación, sino que también aún la humanidad caída y pecaminosa y perversa ha rechazado a Cristo Jesús. Y quiero que prestes atención al versículo 7 que leímos, porque observa lo que dice: el Señor Dios me ayuda y por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. En otras porciones dice como una piedra realmente, haciendo referencia al trato humillante que recibirá el siervo en su primera venida. Y cuando nosotros, que estamos posterior a la venida, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y aún a su resurrección, podemos darnos cuenta cómo realmente Él iba a ser humillado, cómo la palabra se cumple aún en referencia a nuestro Señor Jesucristo, del desprecio que iba a recibir por parte de los hombres, a los cuales Él vino a salvar, pero que le rechazarían. Y nos deja ver precisamente que lo azotaron y lo escupieron. Y nuestro Señor Jesucristo realmente, en nuestro Señor Jesucristo se cumplió esta profecía al permanecer en sujeción a la voluntad del Padre. Y es algo maravilloso porque realmente vemos que nuestro Señor Jesucristo no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y ahora mira en Isaías 52, por favor, el versículo 13, que nos describe en manera profética lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Pregunta el profeta: ¿has olvidado al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra? No estoy leyendo donde no es, 52:13, perdón. He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto fue más que el de los hijos de los hombres. Versículo 15, ciertamente Él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán su boca ante Él, porque lo que no les habían contado, verán, y lo que no habían oído, entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres,
varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Mas Él herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Y aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, en mayúscula, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Ahora, lo que nos podemos dar cuenta acá, realmente es el rechazo mediante la misma profecía que nuestro Señor Jesucristo recibiría. Y nosotros muchas veces decimos, uy, tremendo, qué lástima, pero no alcanzamos a meditar y a captar realmente en nuestra condición caída y pecaminosa, realmente de que aún en esto se cumplió la Escritura y que es una seguridad para nosotros de que Dios realmente está llevando a cabo su plan perfecto como lo había establecido. ¿No creyeron a sus palabras? Observa el versículo 4 y 5 de Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, y con nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Realmente lo que nos podemos dar cuenta es que Él venía para colocarse como nuestro sustituto. Es decir, que Él fue colocado en el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Y que este es el centro del Evangelio, la sustitución de nuestro Señor Jesucristo. Era el lugar que a usted y a mí nos pertenecía estar ahí. Si usted ha creído, si usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús, ese era el lugar que a usted le pertenecía. Si usted no ha puesto su confianza en Jesucristo, bueno, no es el lugar, porque Cristo no murió por aquellos que no confían en Él. Y realmente lo que están es aguardando precisamente la parte del punto número 2 que estaremos tocando en unos momentos. Pero realmente lo que podemos darnos cuenta aquí, como bien lo menciona, tanto el versículo 4 como 5, como los versículos 11 y 12, observa que dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el significado de la Navidad. Recordarme que Dios cumplió lo que había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Recordarme que iba a enviar un Salvador, que iba a enviar la simiente que había prometido. ¿Para qué? Para precisamente justificar al pecador. La pregunta de todo hombre piadoso, ¿cómo un Dios santo puede justificar por Él mismo al pecador cuando Dios es santo? Bueno, realmente esa es la gran pregunta. Cuán grande es nuestro Dios, cuán misericordioso,
que Él que ha sido ofendido, Él mismo proveyó la expiación para perdonar mi pecado. No lo entiendo, Señor. No entiendo cómo tú me puedes perdonar a mí. Bueno, ese es el amor. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 3, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¡Qué espectacular! ¡Qué maravilloso entender! Cómo ese Dios al cual yo odiaba, aborrecía, porque me escribe la Escritura que yo lo aborrecía, colocó a su propio Hijo como expiación por mi pecado, lo colocó como mi sustituto. Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, dice el Señor a través del profeta Isaías, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, está hablando de Cristo, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Es el momento para nosotros decir desde lo profundo de nuestro corazón, bendito sea el Señor por su gracia y misericordia para conmigo, que me ha salvado sin yo merecerlo. Sin embargo, nos deja ver la actitud de ese siervo, que había sido profetizado que vendría en condición de siervo. Y es el versículo 7 cuando está diciendo, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Todo lo que recibió de castigo, todos los golpes, cada látigo, cada escupitazo, cada bofetada. Pero dice que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda y no abrió él su boca. ¿Sabes qué? Era Dios, Dios mismo. Podía mandar una legión de ángeles y decir, acaben con todos estos miserables pecadores que están abofeteando a mi hijo. O él mismo decir, yo soy Dios y no tengo por qué hacer esto. Pero Pablo lo deja ver cuando dice que él se humilló y se despojó de su condición de ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito de hacer la voluntad del Padre, que era venir como siervo para redimir a su pueblo. Entonces nos dice que no abrió él su boca. Simplemente Jesús quería cumplir la voluntad del Padre. El versículo 9 nos describe que se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Quién es el que debe morir? La Escritura dice que el hombre es el que debe morir. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte. Es el hombre que debe morir. Sin embargo, Cristo vino para morir. Se dispuso para morir. Observa, acá nos dice que se dispuso realmente con los impíos su sepultura, como si fuera otro pecador más, como si fuera otro perverso más. Pero realmente Dios lo que hace es maravilloso, porque en el versículo 9 también nos dice, pero con el rico fue en su muerte, y aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, realmente aún fue sepultado en el lugar donde se sepultaba a los ricos, a los pudientes, como algo grande. Pero como ya lo leímos en el versículo 12, nos dice que fue crucificado con los transgresores como un vil pecador. Y es lo que nosotros debemos pensar realmente, de que tras su crucifixión, por supuesto nuestro Señor Jesucristo sabemos y creemos que resucitó. Realmente cuando Él resucitó y se le aparece a los dos testigos que van camino hacia Emaús, en Lucas capítulo 24, versículo 27, Él les dice les va hablando acerca de Moisés y los profetas, y les dice con respecto a sí mismo, en Lucas 24, 44, estas son palabras que os hablé. Él mismo lo había anunciado a quienes caminaban con Él, a sus discípulos, a aquellos que lo seguían a Él. Y Él les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Recuerdas Juan capítulo 5, versículo 39? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas hablan de mí y que allí está la vida eterna. Dicen las escrituras, y por eso le pedí a usted que tuviera su Biblia abierta, o una Biblia abierta, mi amado, para que usted vea que lo que Dios ha prometido, ahí está y se está cumpliendo de manera perfecta y completa. Que realmente el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo era para salvar y liberar a los oprimidos, salvar a su pueblo. Observa en Isaías 60, versículo 1 al 3, observa que Dios hablando de la gloria futura que aún le tiene para Israel, dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, la luz de Cristo, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Aún Dios, en su misericordia, en su bondad, le ha prometido a Israel, tiene como promesa de que Israel verá la gloria de Cristo, e Israel reconocerá la grandeza de nuestro Dios, y que las naciones caminarán en luz hacia nuestro Señor Jesucristo. O sea, caminarán a adorar al Dios vivo y verdadero. Observa Lucas capítulo 2, versículo 32, ahí como cumplimiento de esta profecía. Lucas capítulo 2, versículo 32, observa que dice: luz de revelación a los gentiles y gloria. Voy a leerlo desde el 29. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya cuando está aquí orando realmente este anciano que le había pedido al Señor que pudiera ver realmente al Salvador. Dice: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, es decir, conforme a lo que habías prometido, porque han visto mis ojos tu salvación. Lucas capítulo 2, versículo 32, pero dice el 31, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es realmente Cristo la luz que había sido prometida, había Dios prometido por medio del profeta Isaías que la luz había venido, pero lastimosamente muchos no creyeron. Todos han visto la luz, pero no todos reciben la luz. ¿Sabes qué es lo tremendo? Que la Navidad es iluminada, puestas las luces. No están haciendo referencia a Cristo, pero nos recuerdan la luz realmente. Que la luz brilla en la oscuridad. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, versículos 9 y 10, por favor. Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Hasta el 11 podríamos ir exactamente. Juan capítulo 1, versículo 9 dice la Escritura: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. ¿De quién? De la luz. Y el mundo no le reconoció. Y eso es lo que vemos hoy en día. Gente que no quiere caminar con Jesús, gente que simplemente escuchan el nombre de Jesús y les da rabia, lo odian. Nadie quiere tener nada con Jesús, realmente. Escuchan a un Jesús de un pesebre, escuchan a un Jesús como los padres diciéndole a los hijos: el traído del niño Jesús, el traído. Qué perverso, aún en cristianos escuchando ese lenguaje. ¿Qué le trajo el niño Dios? El niño Dios no trajo nada, porque el regalo era el niño Dios, el niño que se encarnó, el niño que se despojó de su condición de ser igual a Dios, que nació como un bebé, 100% hombre, pero que no se quedó como bebé. Es el que después, a los 30 años, fue a la cruz a morir como expiación por mi maldad y por mi pecado. Se colocó como mi sustituto y era el apaciguador, es decir, el que estaba calmando la ira de Dios mediante su muerte, la que Dios tiene contra mí, o la que Dios tenía tiempo pasado y que ahora puedo estar tranquilo, pero la que Dios tiene sobre aquellos que no quieren a Jesús,
que no les interesa a Jesús, que no quieren poner su confianza en Jesús. Observa ahora el versículo 10 que dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. La primera parte del versículo 11 se refiere al pueblo de Israel. A lo suyo vino, es decir, al pueblo de Israel. Y luego dice, y los suyos no le recibieron. Ver la humanidad que rechazó completamente a Jesús. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y acá es interesante, mis amados, porque estando en el capítulo 60 nos podemos dar cuenta la promesa que Dios había hecho, y llegamos al capítulo 61 dentro de la profecía de Isaías, y quiero que observes detalladamente, si tú tienes la Biblia abierta, que en el capítulo 61, el versículo 1 y 2, ahí termina toda la profecía de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, dice el profeta Isaías, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Acá está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Y hasta ahí, hasta donde termina diciendo para proclamar el año favorable del Señor, ahí termina la profecía en cuanto a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo no termina ahí. Observa que dice luego, y el día de venganza de nuestro Dios. Pero esta porción de la Escritura ya hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo muestra como siervo, sino lo muestra como el Rey de Gloria que vendrá con juicio sobre todas las naciones. Es una promesa para el pueblo de Israel. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Es una promesa que Dios le ha dado al pueblo de Israel, que Él volverá por su pueblo amado y le permitirá ver realmente, conocer a Jesucristo y servirle, y traer por medio de Israel en el milenio a todas las naciones, dice la Escritura. Pero en este caso nos deja ver que también habrá un día de juicio, el día de venganza de nuestro Dios, como dice. Y acá nos conecta precisamente con el segundo punto que estamos viendo de esta enseñanza. Los dos, el antes y el después de lo que marcó la Navidad. Cuando usted mira en la Escritura, en el libro que Pablo le escribió a Timoteo, si usted me acompaña ya un momento, usted puede darse cuenta que Pablo le escribe diciendo en el 1 Timoteo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, el Espíritu dice que claramente que en los últimos tiempos, mis amados, en 1 Timoteo, pero también en 2 Timoteo, Pablo escribiéndole también a Timoteo, le dice en el capítulo 3, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Déjame decirte que los últimos días parten o comienzan a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es a eso a lo que Pablo está haciendo referencia. Se cumplió la promesa de Génesis 3:15. Felicitaciones a todos aquellos que esperan con ansias diciembre para celebrar Navidad. Déjame decirte que entonces la Navidad le está recordando al mundo que un día el Rey de Gloria, que vino en condición de siervo y se humilló para morir en una cruz por los pecados de todos aquellos que colocan su confianza en Él, también vendrá como Rey de juicio, para llevar juicio sobre las naciones. Y es lo que nosotros observamos acá. Observa un momento en Isaías capítulo 16, devolviéndonos un momento, Isaías 16, versículos 4 y 5, que nos habla acerca del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 16, 4 dice, quédese contigo los desterrados de Moab, sé para ellos escondedero ante el destructor, porque ha llegado a su fin el explotador, ha cesado la destrucción, han desaparecido los opresores de la tierra. Se establecerá en la misericordia un trono, y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David un juez
que busque lo justo y esté presto ¿a qué? A la justicia. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Lucas capítulo 1, versículo 31, mira lo que nos dice la Escritura. Lucas 1, 31, por favor. Lucas 1, 31 al 33. Lucas 31, 1, 31 al 33. Y aquí, concebirás en tu seno y darás a luz. Voy a leerlo desde el 30. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará, tiempo futuro, sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Realmente va a haber un día en que el Señor Jesucristo se establecerá como rey, pero también se establecerá como juez. Ese es el famoso día de venganza, el día de ira de nuestro Dios. Y aquí lo interesante es que la profecía nos deja ver en Isaías capítulo 61, versículo 2, en su parte B hacia adelante, toda la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Con respecto al pueblo de Israel, no lo puedo tocar en este momento porque no es el tema en sí, pero tú sí lo puedes leer con calma. Después, con paciencia, en tu casa, estudiándolo un poco más, hasta el versículo 12, precisamente, del capítulo 62. Es lo que nosotros podemos observar de cómo Dios realmente cumple su palabra. Si vamos a Daniel capítulo 2, Daniel 2, 44, que en gran manera, poco a poco hemos ido entendiendo y comprendiendo más con las exposiciones que se han hecho. Daniel 2, 44, observa lo que dice la profecía: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Versículo 45. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Amados, Dios había declarado que realmente nuestro Señor Jesucristo va a volver como rey. Y esa debe ser nuestra esperanza cuando tú y yo nos reunimos en un lugar como estos. Venimos precisamente a adorar al Rey de Gloria, a decir: estamos esperando tu venida, Señor. Estamos esperando tu venida, y sobre ello, entonces nosotros, estudiando tu palabra y comprendiendo tu palabra, queremos vivir de manera justa como tú lo has determinado. Queremos honrar a nuestro Dios por encima de honrar al sistema de este mundo. Queremos adorar a nuestro Dios porque nuestro Dios va a reinar. Nuestro Dios reina con poder y autoridad, y nuestro Dios vendrá en gloria. Esperamos la venida de nuestro Rey. Así muchos se ríen, así a muchos les parezca un chiste, nosotros estamos convencidos. La pregunta es: ¿estás convencido en tu vida como principio, aún frente a tu familia, frente a tus amados, para convencerte de que vas a adorar al Dios Santo? Observa que el Señor Jesucristo, la Escritura nos deja ver que el Señor Jesucristo no vino para realmente darnos armonía entre las familias. Es que llegó diciembre y cómo no me siento feliz porque no está mi hijo o mi hija, o porque no. Mira, observa cuando hay una convicción en el corazón. En Mateo capítulo 10, lo que nos dice la Escritura, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 33 y 34. Mateo capítulo 10, 34, es el 34. No penséis, dice el Señor Jesucristo, que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino que espada, dice la Escritura. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa.
Jesús genera división, Jesús no genera unidad, Jesús genera división. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres obedecer a Jesús, cuando tú quieres obedecer al Rey de Gloria, al que aguarda su venida, y tú quieres obedecer y hacer lo que Dios quiere conforme a su voluntad, que ya tienes el ejemplo del mismo Señor Jesucristo, quien no hizo su propia voluntad, sino la del Padre, entonces de la misma manera nosotros vamos a tener problemas. Pero es la convicción en nuestro corazón de a quién vamos a obedecer, a quién queremos honrar, a quién queremos exaltar en nuestras vidas. Muchos lastimosamente prefieren exaltar al hombre, obedecer al hombre. Pero nosotros, cada creyente verdaderamente debe tomar la decisión de a quién va a servir. Zacarías es otro profeta que nos dejó ver el reino del Señor. Si tú vas un momento a Zacarías, por favor, lo encuentras en el Antiguo Testamento, entre los profetas menores, ahí lo puedes buscar, después de Jonás y Miqueas. Vas a encontrar a Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Observa lo que nos dice la Escritura, los versículos 9 y 10. Y nos muestran tanto la primera como la segunda venida de nuestro Dios. Observa, Zacarías 9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Versículo 9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Aquí está la primera venida de nuestro Señor Jesucristo como siervo, en una actitud humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna, dice acá. Pero observa el versículo 10 que dice: destruiré el carro de Efraín, el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Aquí nos está hablando en el versículo 10 de la segunda venida de nuestro Señor. Ahí en los versículos 9 y 10 nos deja ver los dos advenimientos de Cristo que se presentan aquí como un solo acontecimiento. Es bien interesante lo que encontramos en la profecía. Por eso debemos siempre estar pensando que la palabra del Señor es perfecta. Todo lo que profetizó se cumple. Y como lo hemos hablado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde apareció la primera profecía mesiánica de las Escrituras, donde nos deja ver que realmente hay un reino del mal sobre el que gobierna Satanás y que Dios llevará a juicio. Nos deja ver también a Pablo, que muestra cómo realmente Satanás va a ser aplastado. Y tú recordarás que en Romanos capítulo 16, versículo 20, Pablo menciona y dice lo siguiente. Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Llegará el momento en que el descendiente de la mujer gobernará y derrocará a Satanás y pondrá fin entre los dos reinos. Por supuesto que Él ya lo venció en la cruz, por supuesto que Él ya le pisó realmente, como lo describe la Escritura. Pero Pablo está haciendo referencia acá a que llegará el momento donde Satanás será echado al final de los tiempos. El Señor Jesucristo realmente es aquel por medio del cual Dios juzgará a todas las personas. Ahí en Juan capítulo 5, versículos 22 y 23, si tú vas allá, podemos ver realmente cómo nuestro Señor verdaderamente será el que lleve juicio sobre toda la humanidad. Juan capítulo 5, versículo 22 dice: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado a su Hijo. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Realmente una persona no puede decir que ama a Dios cuando no ama a Jesucristo, cuando no le honra y cuando no le adora y se postra y se humilla realmente. Nuestro Señor Jesucristo juzgará realmente al final de los tiempos. Y debemos recordar rápidamente que habrá un juicio a los creyentes en lo que se denomina el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Como bien lo dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pablo se está incluyendo ahí, observa, y él dice, porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Son las coronas que como creyentes recibiremos para adorar a nuestro Señor por nuestro servicio, realmente, por mostrar realmente que nuestra vida ha sido consagrada al Señor. No es un chiste, no es un juego. No puedo ser un cristiano simplemente de domingo, sino verdaderamente de aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, que se esfuerzan por la unidad del cuerpo de Cristo, que sirven al cuerpo de Cristo y que se humilla realmente para servir a los demás. Es un sacrificio. Nuestra mejor ofrenda de sacrificio al Señor es como Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor Jesucristo lo que va a hacer es juzgar las acciones que se produzcan durante el tiempo del ministerio terrenal del creyente. Iglesia, lo que los cristianos hacen para su gloria en su cuerpo terrenal tendrá impacto eterno en la valoración de Dios. ¿Sabes qué? Es comprender qué conocimiento tengo yo de Dios mientras estoy aquí en la tierra. No es cuando esté en su presencia que le voy a adorar. Y cuando esté allá, Señor, te adoraré. Plenamente. No, mi amado. Tiene que ser en esta tierra. Tiene que ser en este lugar. Es aquí, porque es acá donde tengo el conocimiento, donde Dios me permite comprender lo que es servirle a Él y adorarle. Pero también debo comprender que nuestro Señor Jesucristo volverá a la tierra con poder divino y gloria para juzgar a los habitantes de toda la tierra. Y quiero que me acompañes al último texto en el que voy a estar centrado ahí para terminar, y es en Mateo capítulo 24, una porción de la escritura que tiene que ver es hacia el futuro y que no se ha cumplido, realmente 24 y 25 ahí, que podemos tenerlo en cuenta, Mateo 24, y donde la palabra nos deja ver el versículo 30, que nos dice, Mateo 30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y de ahí podríamos irnos toda esta lectura hasta el capítulo 25 realmente. Y quiero centrarme en el versículo 31, ahí un poco hacia el final, donde dice el juicio final. Versículo 31 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Este juicio es completamente diferente al que va a hacer a los cristianos. Lo precioso de la escritura es que la escritura nos deja ver de que son dos juicios completamente diferentes. Uno es a los creyentes para darles, digamos, las coronas, no es para juicio, pero este sí nos habla de que, observa el versículo 32 que dice, serán reunidas delante de él todas las naciones, nos habla de naciones, y separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Versículo 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Hay una separación, hay una división. Observa el versículo 34 que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes son los de su derecha según lo que nos muestra acá? Sus ovejas. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estando desnudo me visitasteis enfermo, y me visitasteis en la cárcel y me visitasteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? Pero también nos deja ver el versículo 41, cuando dice, entonces dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos. Está haciendo referencia a los cabritos, por no utilizar otra palabra. Porque apartados de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Hay una clara separación entre aquellos que realmente caminaron con el Señor, que le rindieron tributo y se humillaron, pero también con aquellos que le negaron, con aquellos que se creyeron más sabios. Recuerda que Proverbios nos dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión?
más espera de un necio que de él. El hombre necio es aquel que piensa que sus propios pensamientos son mejores que los de Dios. Son los hombres que piensan, hombres y mujeres que piensan que realmente no necesitan de la Escritura, que ellos pueden tener su propio concepto de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Esto es muy delicado. Observa lo que nos dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Palabras fuertes que han sido preparados para el diablo y sus ángeles. Y vuelve y dice lo mismo: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Versículo 45 dice: él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en mí cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Habrá un juicio, mis amados. Permíteme decirte que lo que los profetas del Antiguo Testamento hablan con frecuencia del juicio futuro de Dios, realmente va a ser un cumplimiento así de perfecto como se cumplió cuando se profetizó que Dios mandaría de la simiente de la mujer un Salvador. Y es precioso cómo el profeta Sofonías describe de manera explícita el juicio de Dios y presenta al Mesías como el poderoso que traerá salvación a la tierra. Si estás tomando nota, en Sofonías 3:17, para que lo tengas en cuenta. Y es interesante que nuestro Señor Jesucristo hizo mención y alusión a Sofonías 1:3 en Mateo 13:41 al 43. Y de igual manera en Sofonías 1:15 en Mateo 24:29, que es lo que tenemos aquí en el texto. Versículo 29, cuando dice 24:29: pero inmediatamente después de la tribulación en esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Todo esto está por cumplir, mi amado. Y es el Padre el que ya le ha dado toda autoridad al Hijo para la ejecución del juicio. Juan 5:27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Le dio toda autoridad para hacer juicio. Iglesia, déjame recordarte que Dios proveyó su revelación escrita con un broche final en el juicio final. Y es lo que el último libro de la Biblia, Apocalipsis, revela de los rasgos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El juicio del gran trono blanco, después del reino milenial. Lo que podemos ver es que Cristo juzgará a los muertos incrédulos ante el gran trono blanco. Y quiero que me acompañes, y con esto quiero terminar. Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Así como he mostrado y he expuesto, mis amados, que realmente hubo cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento de que Dios enviaría a un Salvador, al Hijo de la simiente en Génesis 3:15, y que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Entonces también, permíteme decirte que esta parte final de Apocalipsis, todo el libro, nos deja ver realmente el fin de los tiempos. Para los que no saben, o para los que buscan a los adivinos, a los agoreros, a ver qué trae el futuro. El futuro no trae nada. El 1 de enero será el siguiente día después del 31. Así es sencillo. En el tiempo del Señor no son años, realmente. Es el día a día, porque nuestro Señor Jesucristo ya lo ha cumplido.
Y realmente es ahí donde nosotros tenemos que mirar y darnos cuenta en donde concluye toda la historia. Y es que un día, todos aquellos que no pusieron su confianza en Jesucristo estarán ante el juicio del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. El juicio del gran trono blanco. Y creo que es un llamado que la Biblia nos está haciendo, que Dios a través de su palabra nos está llamando a evaluar nuestras vidas y a pensar. Nadie tiene seguro el que va a vivir el día de mañana, ni siquiera en la tarde del día de hoy. La palabra de Dios dice que el día de salvación es hoy, mis hermanos. Necesitamos evaluar nuestras vidas delante de Dios. Recuerda como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, como Dios rogando por medio de nosotros, arrepiéntanse y pónganse a cuentas con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, por tu palabra, amado Dios. Gracias por permitirnos, Señor, hacer un estudio breve, sencillo y ligero, Señor, de tu palabra, Señor, pero de ver la perfección de ella, la perfección y el cumplimiento, Señor, de todo lo que tú has declarado por medio de los profetas, que como bien lo dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Hijo es el resplandor de tu gloria y la imagen misma de tu sustancia y quien sustenta todas las cosas. Señor, es a Jesucristo a quien necesitamos mirar. Es a Jesucristo a quien necesitamos acercarnos y humillarnos y postrarnos y reconocerle como el Rey de Gloria. El Rey que vino y nació de un pesebre, que se humilló, que tomó forma de siervo, 100% hombre, se hizo humano, pero que no se quedó ahí como un bebé, sino que creció para ir a la cruz y llevar a cabo el plan perfecto y completo de redención, para que por medio de la muerte de Cristo, tu Hijo, y el derramamiento de su sangre, todos aquellos que ponemos nuestra mirada en Jesucristo, Señor, seamos justificados delante de ti. Es en los méritos de Cristo, Señor, que nosotros nos reunimos en este lugar para adorar tu nombre. Es en los méritos de Cristo que nosotros podemos sentirnos y saber de que estamos en paz contigo, Señor, y que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como lo declara tu palabra. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu Hijo. Gloria, honra y alabanza a ti en Cristo Jesús. Amén.